Dios los bendiga, iglesia. Vamos a dar un aplauso al Señor que se merece toda la honra y toda la gloria. Para los que no me conozcan, yo soy el pastor Yayo y estoy contento de estar hoy con ustedes. Aquí tenemos al pastor Mario, nuestro pastor de música. Y jóvenes, tal vez estén preguntando ustedes ahorita, hey, no se olviden de mí. Déjales digo algo, muchachos. You guys are staying with us today. Se van a quedar aquí los estudiantes hoy con nosotros. Es bueno que a veces los estudiantes vean. Welcome to the big leagues, guys. Welcome to the big leagues, muchachos. Yes, welcome to the big leagues. Tal vez ellos están diciendo, oh, weird. Pero lo que queremos hacer es que sus hijos de vez en cuando estén aquí para que ellos vean cómo ustedes escuchan la palabra. Quiero que los maestros de estudiantes se pongan de pie. Muchachos, todos los maestros, pónganse de pie, por favor. Todos los maestros que trabajan con los estudiantes. Ahí están 2, 3, checa allá atrás. Tenemos a Adela en las cámaras. Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias por el gran trabajo que ustedes hacen. Un aplauso, por favor, a este equipo. Pueden tomar sus asientos. Ellos están contentos porque ellos dicen, me tomo un break hoy. No tengo que trabajar con los niños. Vamos a poner más las luces, por favor. Creo que la pantalla se está viendo mi cara ahí. Y si pueden ir y poner el output, pueden poner message. Pero sí. Antes de que comencemos con esto, es un día largo, quiero darle gracias y welcome back al equipo de Honduras. Welcome back. Por favor, pónganse de pie todos los que fueron a Honduras del Monte. Por favor, tenemos a Luis, a Carmen, tenemos a Paco. Ahí está Paco. Welcome back, welcome back. Pueden tomar sus asientos. Llegaron safe. Pues vamos al punto. So guys, we're going straight to the point. Voy a estar hablando Spanglish por los estudiantes. La primera pregunta es esta. ¿Por qué cada vez que vuelvo a leer lo mismo en la Biblia, entiendo diferentes cosas? Entonces, una vez más, la pregunta es, ¿por qué cada vez que vuelvo a leer que leo lo mismo en la Biblia, entiendo diferentes cosas? Y vamos a poner otra pregunta ahí. Vamos a hacer dos aquí. ¿Por qué la Biblia tiene mensajes ocultos? Primero, para contestar la pregunta, ¿por qué la palabra de Dios te habla diferente? Tenemos que ir a 2 de Timoteo 3:16. Es lo que hemos estado estudiando en la palabra. Aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, preparar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Iglesia, cada vez que tú leas la palabra de Dios, sea Juan 3:16, sea Mateo 28 o Mateo, la gran comisión, Dios te va a hablar diferente. Te va a hablar de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque es la palabra inspirada por Dios. Cada vez que tú hables, every time you open the Bible, es Dios talking to you. Ahí lo leímos, lo que vamos a leer. Toda la escritura es inspirada por ¿quién? Una vez más, inspirada por ¿quién? Dios. Entonces, la palabra es la palabra de Dios. Y cada vez que tú la hables va a ser diferente. Y espero que sea diferente. Cada vez que yo leo Juan 3:16, por tanto Dios amó al mundo, veo como Dios me ama. Porque me comparo yo mismo. Aquí va una cosa para que lo podamos entender mejor. Papás, todos los padres, mamás, levanten sus manos. Todos los que son padres y madres. Todos. Un buen grupo. Que pongan sus manos para abajo. Aquí va. Cuando tú le dices a tu hijo, limpia tu cuarto, ¿lo hace? A veces, ¿no? Lo hace de mala, lo hace de buena. Y déjale digo, students, raise your hands if your parents tell you to clean your room. Ahí van, todos los estudiantes, ¿verdad? Todos los estudiantes. You guys can put your hands down. Déjales explico algo aquí. Cuando tú dices a tu hijo, limpia tu cuarto, tu hijo lo va a entender de 3 maneras. 1, disciplina. 2, es un trabajo. 3, me vas a regañar. Una de esas 3. ¿Y cuántas veces tú le dices a tu hijo que lee la palabra de Dios? ¿Qué? ¿Cuántas veces tú le dices a tu hijo que limpie su cuarto? Muchas veces. Y lo va a ver de diferentes maneras. A veces lo va a ver bien. A veces lo va a ver, ya se enojó aquí mi mamá. A veces va a decir, tengo que limpiar este cuarto porque si no me va a llegar la chancla. Te habla de diferentes maneras. Y así es la palabra de Dios. Dios te puede repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo.
Y cada vez que te diga lo mismo es diferente. Porque es la palabra de Dios inspirada por Dios para ti. Es su aliento de Dios hablándote a ti en su palabra. Y por eso yo les digo la respuesta aquí. Por eso es la razón que Dios te habla diferente. Porque es, es palabra inspirada por Dios. Pero vamos a la segunda pregunta, Mario. Sí, yo creo que la persona que hizo esta pregunta de si la Biblia tiene mensajes ocultos o códigos, tenía en mente algo más como Da Vinci Code o algo así, no sé cuántos se acuerdan, esa que se puso popular en unos momentos. Y hay muchas ramas de eso. Y la manera que lo quisiera decir es primeramente lo que Yayo, enfatizar lo que Yayo dijo. La palabra de Dios es poderosa. ¿Okay? Acuérdense que Jesús fue crucificado por lo que habló, por lo que dijo. Lo que dijo era escandaloso, ¿okay? Al punto de que había que matarlo, lo querían matar por eso. Así que cuando escuches algo hoy hablando aquí entre nosotros que como que descalibra tu corazón, lo que tú piensas en tu mente, cuando lees algo en la palabra, nosotros tenemos que ajustar nuestra vida a lo que dice la palabra. En vez de nosotros tratar de acomodar la palabra a lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Así que eso es lo primero. La palabra de Dios es poderosa. Y Dios nos ha dado tanto en su palabra, tanto y tanto y tanto, que no es necesario para nosotros estar buscando códigos y cosas así. No es necesario. La manera que lo quería decir es lo siguiente. Cuando sepas todo lo que hay en la palabra, que leas ahí a simple vista leyendo, cuando tengas eso masterizado, venme a ver y hablamos de código. ¿Okay? Porque sí hay teólogos que buscan, por ejemplo, busqué uno solo para hacerlo referencia aquí, Isaías 53:5, dice, no lo tienen ahí más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay unos códigos que buscan la letra número 12 de ese versículo, deletrean Jesús es el Señor, Jesús es mi nombre. Así que eso no te da nada más de lo que hubieses leído leyendo el versículo. Tú sabes que está hablando de Jesús. Así que esas son las cosas que quizás que no podemos descartar que hayan, pero ninguno de nosotros habla el hebreo ni el griego para ir al mensaje original. Y tenemos tanto nuevamente que tenemos que quedarnos ahí. No tenemos que añadirle nada más al texto que nosotros leemos ahí. Lo mismo nos pasa con cosas como a veces nos obsesionamos con el final del mundo y queremos saber cuál es la fecha, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice específicamente que no sabemos. Jesús mismo nos dijo, solo el Padre sabe. Así que nosotros no tenemos que involucrarnos en eso, por decir, es precisamente, así fue que lo escribí, la sencillez del mensaje de Jesús que nos da la profundidad, ¿no? Y el poder de las palabras. Así que no necesitamos que hacer eso. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Estudiar la palabra de Dios es un asunto espiritual. Eso es lo que quiero decirles, ¿ok? Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, ¿verdad? Eso es algo que es milagroso. No son simplemente palabras, es algo que eso es lo que el pastor Yayo estaba tratando de hablar. Acuérdense que Romanos nos dice, creo que no lo tienen ahí, la fe viene por el ¿qué? Por el oír, y el oír viene ¿de qué? De la palabra de Dios. Así que mira lo que nos está diciendo, tu fe viene de ahí, de esa palabra. Deja que esa palabra haga el efecto que tiene que hacer. La palabra de Dios abre nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar la voz del Dios viviente. Mira Efesios 1:18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria y la herencia de los santos. Así que eso es lo que nos habla también Romanos 12, la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Mientras estamos leyendo la palabra. Así que si tú, una de las preguntas que nos hicieron también, que no vamos a tener tiempo de hacer, pero era, ¿cómo sé la voluntad de Dios? Te metes en la palabra de Dios. Acuérdate que Salmo 119 dice, lámpara es a mi pie tu palabra. Así que si tú estás luchando con a dónde Dios me está llamando, qué tengo que hacer, es en la palabra de Dios. Thank you, pastor. Vamos a la tercera pregunta. El día de hoy todavía existen profetas, y yo le voy a añadir, el día de hoy todavía existen profetas y apóstoles. Es una pregunta que nos preguntaron y me gustaría que veamos por qué la gente dice que hay profetas y hay apóstoles en el día de hoy, actual. Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Si ustedes ponen atención aquí, hay 5 oficinas que se están hablando. 5 oficinas que se están hablando. Yo, en lo que he estudiado y como iglesia, nosotros creemos que de estas 5 posiciones, 2 ya no existen. Y es la profecía ¿cómo se llama? Y la parte de los apóstoles. Y aquí les explico por qué. Primero tenemos que entender algo. Los profetas y los apóstoles tenían, ¿cómo se llama? Tenían un requisito. Muchos de esos requisitos se tenían que conocer quién era Jesús físicamente o estar bajo un discipulado de Jesús, que estuvo bajo de Jesús. Tenían que estar conectados. Y quiero que leamos Efesios 2, 20, 21, que es Pablo hablando de lo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Aquí vamos una vez. Edificado sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo edificio bien armado se va levantando para llegar a su templo santo, el Señor. Para entender esto y por qué nosotros o yo como iglesia creemos que ya no existe esto en el tiempo de ahorita, cuando una persona construye una casa, ¿cuántos fundamentos usan? ¿1 o 2? Una. Llegas a la casa, pones la base, pero no vas a construir la sala y luego pones otra base encima. Es un fundamento. Y ahí está diciendo un fundamento. Los profetas proclamaban un mensaje de parte del Señor para los creyentes del primer siglo. Algo que tenemos que entender. La Biblia todavía no existía. El Nuevo Testamento todavía no existía. Dios ocupaba profetas y apóstoles para llevar el mensaje de Dios. Y eso es muy importante. Los cristianos primitivos no tenían la Biblia, no tenían el Nuevo Testamento. Y también los profetas del Nuevo Testamento proclamaban el mensaje de Dios a las personas que no tenían acceso a la palabra de Dios. Por eso Pablo escribía cartas. ¿Y se las escribía a quién? A las iglesias. Pueden ver las cartas de los Efesios, ¿no? El último libro del Nuevo Testamento es Apocalipsis. Ese no fue completado hasta finales del primer siglo. No había manera en cómo los apóstoles no había manera en cómo la gente podía conocer a Cristo más que con los apóstoles y los profetas. El propósito de un profeta, de apóstol, era revelar la verdad de Dios. Es lo que hacía un apóstol y un profeta. Si el propósito de un profeta era revelar la verdad de Dios, ¿por qué necesitaríamos los profetas hoy si ya tenemos la palabra de Dios? Ya tenemos la Biblia, que es la revelación de Dios para nosotros. Yo estaba hablando con unos amigos hoy, hace ratito, y les estaba diciendo, todos aquí somos mensajeros de Cristo. Todos aquí tenemos que llevar las buenas noticias. En pocas palabras, todos nosotros sí somos profetas para llevar el mensaje de Dios. Pero ya no hay nueva revelación, iglesia. La revelación ya está ahí en las manos y es la Biblia. Y yo siento que la gente se confunde entre profeta del siglo de ahorita y profeta del siglo de aquel tiempo. Son dos cosas diferentes. Todos aquí somos profetas. Todos tenemos un mismo deber, Mateo 28. Y a todas las naciones, dice, ¿sí o no? A bautizarlos en mi nombre. Pero ahora, y esa es la razón por cual nosotros aquí no creemos en que existen y hay profetas ahorita. ¿Cuántos profetas habían? ¿O cuántos apóstoles habían? 12. ¿Sí o no? 12. Y si ustedes ven Apocalipsis 12, 21, 24 dice, la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 ¿qué? Apóstoles del Cordero. Ahí se está haciendo referencia a todos los 12, a todos los que eran. Fueron estos 12 apóstoles los primeros mensajeros del Evangelio después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Fueron estos 12 apóstoles que fueron el fundamento de la iglesia que estamos hablando en Efesios 2:20. Ahora, quiero que pongamos atención aquí. ¿Puede Dios dar un mensaje para otra persona? Sí. Sí, yo creo eso. Dios puede hablar. Dios me puede hablar a mí y decirle, Pastor Mario, mira, yo creo, vamos a hacer lo que la palabra dice. Yo creo eso. Y Dios se puede revelarte a ti en muchas maneras. Pero la pregunta ¿es profecía de la Biblia o es profecía de la palabra de Dios a ti, para alguien? Porque déjenles digo algo, a mí me profetizaron cuando tenía 14 años que me iba a casar con una muchacha. ¿Dónde está? No era mi esposa.
Y gracias a Dios que no pasó esa profecía. Y déjales digo algo que pasó con eso. Yo me até a esa profecía, que yo hice todo lo posible para casarme con esa muchacha. Le compré un anillo Tiffany, le compré un piano de $1,200. Hice todo porque yo sabía que Dios le dijo a tal hermana que me iba a casar con ella. Pero cuando voy a la palabra de Dios, la Biblia no dice con quién te vas a casar. La Biblia dice, busca una persona que me conozca a mí. Cuando una persona te habla y dice, tengo palabra de Dios, ten cuidado. Y compara con la palabra de Dios. Porque si va contra la palabra de Dios, no es de Dios. Porque la Biblia no se contradice. Y tenemos que tener eso en claro. La Biblia no se contradice. Mira lo que dice 1 de Juan 4:1. Queridos hermanos, no crean a cualquier que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino someterlo a prueba para ver si es de Dios, porque ha sido por el mundo muchos falsos profetas. Déjenles digo, en aquellos tiempos batallaban con falsos profetas y tenemos que tener cuidado. Cuando una persona dice, Dios me habló, otra vez, yo me pongo todas mis banderas rojas y digo, aquí algo está mal. Porque Dios te va a hablar en su palabra también. Entonces a mí Dios me dice, habla con Mario, porque a mí me ha pasado, Dios me ha puesto nombres de personas y yo les llamo y les digo, ¿cómo puedo orar por ti? Estás en mi corazón. Y me dicen, ¿cómo sabías? El Espíritu Santo. Pero yo no le voy a decir, hey, Dios me dijo que esto y que el otro, que acá. No, porque Dios no me dijo eso. Tiene que estar en la palabra de Dios. Yo juego mucho con los jóvenes cuando dicen que Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Yo digo, corre muchacha, por favor, corre. O muchacho, porque eso no es de Dios. ¿Qué es una buena esposa? Ora. Busquen la palabra de Dios. ¿Qué es una buena esposa? ¿Qué es un buen esposo? Pero eso es para otra pregunta, pastor. Entonces, esa es la respuesta para eso. Si quieren más y quieren platicar más, pueden hablar conmigo después del servicio. Vamos a la tercera pregunta. Y creo que esa es para mí otra vez. O la cuarta. ¿Es recomendable estudiar en un instituto bíblico? Algunos seguidores de Cristo no tenían preparación. Y ella o él dijo, y creo no estudiar en el instituto bíblico. Ok, primero me dijeron, ¿es recomendable? La pregunta es sí es recomendable. Personalmente yo creo que sí es recomendable si está acceso a la persona. Si la persona tiene la oportunidad para estudiar, yes. Pero si la persona no tiene los recursos para estudiar, es ok, porque mira lo que dice Mateo 10:20. Porque no serán ustedes los que ¿quién? Que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Eso es muy importante. Hay jóvenes que tal vez no estén preparados. And it's okay. Si Dios te llamó, ve. Pero en el proceso, prepárate. Un ejemplo, les voy a dar yo mi ejemplo. Yo no hablo español. Y si me ven aquí hablando español, es un milagro de Dios. Tampoco no hablo inglés. Sorry guys, I'm trying my best here, okay? Tampoco no hablo inglés. Hablo un idioma que se llama Spanglish. Oh, my Spanglish folks, levanten sus manos, que aquí hay muchos Spanglish, ¿verdad? Me confundo, mi mente pienso en inglés, pienso en español, pero ¿sabes lo que yo hice hace 1 año y medio? Me fui a un seminario. No fui para sacarme un título, a mí no me importan los títulos. Fui para aprender español. Me estoy en el seminario leyendo libros en español, escribiendo libros en español para mejorar mi español, para que ustedes se puedan comunicar mejor, para que me puedan entender mejor. Mira lo que dice Hechos 4:13. Los gobernantes, a ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y a darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Ellos no estaban listos, pero estuvieron con Jesús y se dieron cuenta que estaban con Jesús. Basado en esto, nos podemos dar cuenta nosotros que Jesús nos usa y que es el Espíritu de Dios que habla hacia a nosotros. Entonces, si una persona quiere compartir el evangelio, quiere ser más estudioso en la palabra y vive en los Estados Unidos, muchachos, está el YouTube donde puedes aprender, están los seminarios, todo eso. Pues ¿saben algo? Está el pastor Mario Yayo que les puede enseñar
Cuando la gente me dice a mí, yo quiero aprender más, yo me siento con ellos antes de mandarlos a un seminario. Porque quiero ver que tengan el llamado de Dios. A mí mi pastor de hace años me dijo, ¿quieres entrar al seminario? Le digo, sí, pastor, quiero entrar full time al ministerio. Y me dijo, ¿en serio? Le digo, sí, pues déjate, digo, no lo hagas. Le digo, ¿cómo que no lo hagas? Sí, no lo hagas. Porque vas a trabajar con gente. Y cuando trabajas con gente te vas a quemar. Así me lo dijo. Pero continué hasta que me dijo, ok, sí estás listo entonces. Veo el llamado en ti. Entonces es muy importante ese llamado. Es muy importante prepararse. Y puedo usar el otro ejemplo. Ustedes no quieren un doctor que los opere si no se preparó. ¿Sí o no? Levanta la mano que quiere un doctor que lo opere que no sacó su degree de medicina. No, ¿verdad? Corran, por favor. No, estudien. Hay gente que no puede, hay gente que puede. Pero aquí en los Estados Unidos no hay excusa. Hay de todo. Y si el idioma te cuesta o algo es diferente, en tu iglesia hay gente. Estaba hablando, y con esto termino, estoy añadiendo más. Estaba hablando con un pastor que me dijo, es el trabajo de la iglesia equipiar a los santos. Ahí ven eso. Tenemos que equiparlos. Equip the saints. That's what we gotta do. Equip. Si yo no hago eso, ya fallamos como pastores. No tengo que mandarlos a un seminario. No, se empieza aquí. Aquí. Y luego, si veo ese llamado, los doy el leto. Vámonos al seminario. Y un día de estos aquí están predicando. Entonces, esa es la respuesta. Sí tenemos que estar preparados. Pastor, creo que es su turno. Esto es para los estudiantes. Creo que tenemos aquí una que decía, ¿por qué Dios puso el árbol de la sabiduría del bien y el mal en el jardín? ¿Por qué? Y esta fue otra, pero la puse junta. ¿Por qué el diablo estaba en el jardín si todo era perfecto? Me encanta esa pregunta porque mi hijo me preguntó esto recientemente. Son preguntas como existenciales, ¿no? Filosóficas. ¿Por qué esto pasó? Y en cierta manera son fáciles de contestar a un nivel, pero a otro nivel, digamos, más profundamente. Si tomamos la segunda primero, en cuanto al diablo, a Satanás estando en el Edén, acuérdense que en los primeros capítulos 1 y 2 se crea la creación y Dios la declara perfecta, y entonces en el capítulo 3 que entra el enemigo y no sabemos cuánto tiempo pasó entre medio. Así que eso lo tienen, pero yo creo que nuevamente detrás de eso sigue esa duda de por qué, esencialmente, por qué es permitido el pecado, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo permite sabiendo lo que va a pasar? Y ese es el problema que enfrentamos. Así que les tengo unas cosas aquí para que consideren. Número 1, solo Dios es Dios. ¿Okay? So, Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor, mis caminos y mis pensamientos son más altos de los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Okay? Así que tenemos a Dios y cada vez que nosotros entramos en estas preguntas que son acerca de los juicios de Dios, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Quién va al cielo? ¿Quién no? Entramos en el rol que no nos corresponde, ¿verdad? Entramos en el rol de Dios. Y por eso siempre lo vamos a ver erróneo, ¿verdad? No vamos a tener la santidad para entender eso. Número 2, solo Dios es Dios. Número 2, nosotros no somos igual a Dios. Romanos 9:20 nos recuerda, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? Así que nosotros no podemos pararnos en juicio de Dios. Cuando Dios nos dice a nosotros, no matarás, nosotros no podemos virar y decirle a Dios, no matarás, porque Dios es Dios, Dios da vida y quita vida. Y nosotros nos sentamos en otro rol, nos sentamos en otro nivel. Así que nosotros no entramos. Si se acuerdan, Job cuando va y le pide cuentas a Dios, Dios no le responde, Dios le dice, ¿dónde estabas tú? Cuando yo creé los cielos y la tierra, cuando hice esto, cuando puse las estrellas, ¿dónde estabas tú? Eso es lo que le estaba diciendo, yo soy Dios, tú eres... No quiere decir que Él no tiene su respuesta, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar ahí. Dios en su gracia, entonces, escogió revelarse a nosotros. Fue su prerrogativa. Dios no nos debía nada. Pero escogió darnos mucho, como ya dijimos, ¿verdad? Dios nos ha regalado mucho. No todo. Hay cosas que Él ha reservado para Él, ¿verdad? Ya dijimos una cosa. ¿Cuándo es el día de su segunda venida?
Si yo escucho a alguien prediciendo por ciertas bases bíblicas que Dios viene en el 2024, yo sé que ¿qué? No viene en el 2024. La persona no está hablando en contra de la palabra, ¿verdad? Así que yo sé. Entonces, Deuteronomio 29, ahí lo ven. Lo secreto le pertenece ¿a quién? Al Señor nuestro Dios. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que le obedezcamos todas las palabras de esta ley. Así que Dios nos ha dado mucho y nosotros tenemos que ver entonces de lo que nos ha revelado, cómo podemos tener y hacer sentido de la vida, ¿no? Así que aquí va lo primero que te va a ayudar a pensar en eso, ¿ok? Y nuevamente, estas son cosas profundas. A mí me encanta, nuevamente, pero déjalo que se siente en tu corazón, ¿ok? Isaías 48, 9 al 11 nos va a decir que Dios hace todo para su gloria, ¿ok? Para su gloria. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. Yo fui creado para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, nosotros lo hacemos para la gloria de Dios. Mira Isaías 48, 9 al 11. Por amor a mi nombre contengo mi ira. Por causa de mí, alabanza, me refreno para no aniquilarte. Nosotros pensamos que Dios tiene misericordia de nosotros por nosotros. Por amor a nosotros, ¿verdad? Por tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿verdad? Dios nos ama y Dios envió a su Hijo por amor a nosotros, pero Él lo hace todo para su gloria. Para su gloria. Mírate refinado, dice, pero no como la plata, te he probado en el horno de la aflicción y lo he hecho por mí mismo. Por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. Así que esa es la última contestación, ¿verdad? En última instancia del árbol. El árbol fue puesto en el jardín para gloria de Dios. Dios nos dio la oportunidad de escoger si seguíamos y obedecíamos para su gloria. Dios sabía que íbamos a desobedecer. Y Dios sabía que Él iba a tener que dar a su Hijo. Acuérdense, desde el principio, ¿verdad? Miren Jesús, Colosenses 1, 16 al 17. Jesús era antes de la creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Todo tiene sentido en la cruz, en la persona de Jesús, desde antes que la creación surgiera. Así que Jesús, todo Dios lo hace para su gloria y Jesús es la máxima expresión de la gloria de Dios. Hebreos 1:3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Sabías que es Jesús el que sostiene tu vida? Es Él. En la creación entonces, no tan solo es evidente la omnisciencia de Dios en saber que el pecado iba a venir y que Él iba a tener que dar a su Hijo, sino que también se sabía que Él iba a derrotar la muerte, iba a derrotar el pecado y iba a traer su salvación. Así que nuestro Dios es soberano y redentor. El mal no puede triunfar contra sus propósitos. Mira Génesis 50:20, si se acuerdan, muchos de ustedes, nosotros lo cantamos over and over, ¿verdad? Es verdad que ustedes, esto es la historia de José, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para la gloria, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Eso que es el mal, él dice, eso no es que usó otra cosa para transformar el mal, es que lo que era malo, Él lo transforma y lo hace bueno. Así que esta pregunta la puedes aplicar a muchas cosas en tu vida, pero te dejo a ti con Romanos 11, del 33 al 36. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a
La próxima pregunta, y esta está bien para ti, pastor. ¿Qué dice la escritura acerca de los tatuajes? ¿Qué tipo de música debo escuchar? ¿Puedo cantar canciones no cristianas? ¿Puedo bailar? Pusimos todas estas juntas para traer Es el mismo una tema. coherencia para que ustedes puedan hacerlo por su propia cuenta. Pero bueno, déjenme darle un pensamiento primero que es fundamental para todo lo que leen en la palabra. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Cristiano viene la palabra de Cristo. Antes de Cristo existía el Viejo Testamento. Ese es el judaísmo, ¿verdad? Nosotros no somos judíos, somos cristianos. Quiere decir que nosotros leemos el Viejo Testamento a base de la cruz. Leemos el Viejo Testamento a base del Nuevo Testamento. Miramos hacia atrás y vemos que la historia de Abraham se refería a Jesús. Todas esas cosas. Así que acuérdense de eso mientras lean, porque muchos de ustedes quieren la Biblia en un año, llegas a Levítico, empiezas a leer un montón de reglas y no las vas a interpretar correctamente hasta que llegues y sepas lo que pasó en el nuevo pacto, ¿verdad? Eso es lo que el pastor nos explicó hace un tiempo. Antiguo Testamento podríamos decir lo que es antiguo pacto, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en su sangre, ¿verdad? Por eso hacemos la Santa Cena. Así que con eso en mente, hay un pasaje en la palabra que nos habla de tatuaje y está en el Antiguo Testamento, por eso doy eso. Levítico 19:28 dice, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de muertos ni tatuajes en la piel, yo soy el Señor. Ahora, ese mismo capítulo nos habla muchas cosas. Ok, por ejemplo, el versículo 10 les puse aquí para que vean. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenla por los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor. Así que si cogiéramos todo esto así a plena vista, no puedes recoger las últimas uvas de tu viñado porque se las tienes que dejar a los pobres. Y ahí podemos pensar en muchas cosas. Los sacrificios, ¿verdad? No se comía cerdo. Todas esas cosas eran parte de esas reglas. Pero lo que podemos ver al principio de ese pasaje, y les voy a dar lo que cambia, se lo voy a dar, pero lo que vemos al principio de ese pasaje en los primeros dos versículos es esto, Levítico 19 del 1 al 2. El Señor ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, sean santos porque yo el Señor su Dios soy santo. Ese es el principio por el cual les da todas estas reglas. Ustedes saben lo que significa ser santo, ¿verdad? Es ser separado. Apartado. Somos separados, no somos igual que el mundo. Eso era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es escogido y Él le está diciendo, ustedes no son como los demás. Ustedes van a vivir de otra manera. No hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, van a hacer esto. Sean santos, ¿ok? Pero nuevamente el nuevo pacto nos lleva, miren Romanos 7, 4, 6. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. De este modo derramamos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para la muerte. Mira ahora. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugado, hemos quedado ¿qué? Libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo. ¿Ok? Yo creo que muchos de ustedes saben eso. En Cristo nosotros tenemos un nuevo pacto y ya no vivimos bajo esas leyes. El pastor está hablando del diezmo también. Todas esas leyes quedan sacadas, ¿ok? Ahora, como quieran, la palabra nos ayuda, ¿verdad? Cuando vemos lo que Dios está tratando de hacer, ese llamado a ser santo, ese llamado es afirmado en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Jesús lo dice. Mira ese pasaje en Primera de Pedro 1 del 14 al 16. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito. Ok, tenemos el llamado a ser santos y ese llamado a ser santo es a ser diferentes. Okay. Nuevamente, las reglas específicas no existen. Y lo que estaba pasando en aquel entonces
era que la gente se estaba tatuando por los muertos, por decir así. ¿Ok? Así que el principio con lo que le quiero dejar es que no tiene nada que ver la música, podemos hablar de lo mismo, la música, los bailes, pero la tinta en la piel no es el issue. Ese no es el asunto. ¿Ok? Pero lo que sí quiero que veas es que el asunto es tu corazón. Eso es lo que Dios quiere traer. ¿Ok? Aquí te voy a dar un pasaje más de 1 de Pedro 3, del 3 al 4. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos, tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, lo que procede de lo íntimo del corazón y consiste en espíritu suave, apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así que el principio es que nosotros tenemos que prestar atención a lo que hacemos. O sea, si yo voy a hacer un tatuaje, yo tengo que pensar, ¿qué estoy tratando de hacer con esto? Si lo que quiero hacer es traer atención a mí, probablemente tengo que rechazar ese pensamiento y decir, no lo debo hacer. Porque el principio que la palabra está diciendo es, no atraigas atención a ti, pon atención en Cristo. Nosotros aquí, por ejemplo, como grupo de alabanza, a veces hacemos eventos especiales y tratamos todos de vestir así coordinados en el mismo grupo, y lo que queremos hacer es que sea como grupo y que nadie sea como muy ostentoso ni nada, porque lo que queremos es levantar el nombre de Dios en alto. Así que con eso en mente, quiero que entiendan entonces cualquier cosa en tu vida, cómo te vistes, el maquillaje que te usas, todas las cosas, nosotros tenemos que filtrarlas en ese espíritu de humildad, de santidad, que no soy como el mundo, ¿verdad? Y que tengo que tratar de enseñárselo. Pero esas reglas específicas ya no son parte de nosotros, y nosotros no tenemos que vivir por ellas, somos libres. Y la palabra, Pablo lo que nos enseña es que nuestra conciencia, nosotros tenemos que ser sinceros con nuestra propia conciencia. Así que yo tengo que decidir por mí mismo lo que mi conciencia me aprueba y hacerlo. Y yo como hermano no tengo que ir y criticarte a ti y decirte, tú no tienes que estar haciendo esto por tal y tal cosa, porque mi conciencia quizás no me deje hacer eso. ¿Entiendes? Ese es el mensaje. En cuanto a la música, puedes aplicar lo mismo. Si piensas lo que es la música es expresión, es comunicación. ¿Okay? La música la vemos en la Biblia de rabo a cabo, como dicen así. La utilizan para ir a la batalla, para comunicar una convocación. Y nosotros tenemos que tener en mente esos principios. La palabra nos habla en Filipenses de que concentremos en todo lo excelente, en todo lo bueno. Así que yo puedo admirar a alguien que no sea cristiano, pero es muy bueno tocando algo, lo que sea. No hay nada de malo en eso. Ahora, lo que tengo que observar nuevamente es que hay cosas que... El ejemplo que pensé hasta ponerle el video era en los Grammys, estos últimos que pasaron, ¿verdad? Estuvo, quién sé yo, el loco ese haciendo un ritual de satanismo, vestido del demonio y haciendo barbaridades sexualmente. Como cristiano yo tengo que rechazar eso, por más bueno que sea. Yo tengo que rechazarlo y decir, yo no soy parte de eso, tengo que condenarlo, tengo que hablar luz. Pero somos libres, nuevamente. No vivimos bajo la ley y tenemos que utilizar nuestra propia conciencia. La última cosa que les digo es que acuérdense de Jesús, ¿ok? Jesús, no voy a leerlo, pero está en Mateo 11, del 16 al 19, ¿ok? Pero si se acuerdan, ellos van y le preguntan acerca de Juan. Y les dicen, los discípulos de Juan ayunan y están orando, haciendo cosas. Y tú no lo haces, y él les dice algo, pero después cuando ellos se van, Jesús les dice, a los fariseos especialmente, le dice, cuando vino Juan y estaban ayunando y estaban consagrados y vivían así como separados de todo, ustedes los condenaban. Y ahora vino el hombre, él se dice él mismo, ahora vino el Hijo del Hombre y vino bebiendo y haciendo fiesta y me acusan de la palabra que dice,
Vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Ese era lo que acusaban de Jesús, a Jesús. A Jesús lo acusaban de ser un bebedor, de hacer esto. Imagínense cómo en tu mente tú no has pensado en eso, pero esa es la manera en que Jesús viene y quita todos esos estereotipos que tenemos. Y lo que Jesús está diciendo es, no, eso no es lo importante. Ustedes se siguen concentrando en esas cosas, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Dios es real, que su sabiduría sobrepasa todo entendimiento y que nosotros tenemos que usar el discernimiento de nosotros para llegar a eso todo programa. Los dejo con Colosenses 3. Concentren su atención en las cosas de arriba. ¿Okay? Eso es todo. Iglesia, mira, son las 3:04. Tenemos más preguntas. No quiero estar aquí todo hasta las 5, pero vamos a contestar dos más. Y tal vez vayamos poquito más de las 3:15. ¿Está bien? Les estoy pidiendo permiso a ustedes. Si ustedes me dicen, no, pastor, we're good, cantamos y nos vamos. Ok. Aquí va. La escritura habla de muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuál es su interpretación? Ok, quiero que veamos algo. Mateo 22:14 dice, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Cuando tú lees esto, así vas a comenzar a pensar muchas cosas. Cuando ustedes leen la Biblia, tienen que saber el contexto de la Biblia. Yo puedo ir con este versículo donde yo quiera y puedo decir, tú no eres escogido, pero yo sí. Y puedo comenzar a atacar. Pero la Biblia ni está hablando casi de lo que estamos pensando. Esta es una parábola. Esta es una enseñanza que Jesús usó de una fiesta de banquetes con un rey. Que nadie de los invitados querían venir. Y le dice a sus siervos, busca que estén acá y a los que estén afuera, que se pongan su ropa de boda y que vengan a comer este banquete. Cuando ustedes ven eso y ya saben el contexto, dicen, la gente rechazó a Cristo, sus invitados no llegaron. Entonces invitó a los callejeros y llegó, pero había uno que no estaba vestido igual. Y el rey dice, ¿quién es este? Sáquenlo, por favor. ¿Esto qué significa, iglesia? Que hay gente que conoce de Dios, pero no camina con Dios. Y ese es el punto de esto. De que aún aquí en este círculo hay gente que no conoce a Cristo. Y cuando llega el tiempo de juicio, o vas arriba o vas abajo. Todos son invitados. Todos están dispuestos. Los invitados rechazaron, que eran los amigos del rey. Y los callejeros llegaron, pero uno no llegó con su boda. Y podemos ir muy detalladamente con esta pregunta. Podemos ir deep. Pero quiero que leamos Juan 6, 37 a 39. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y a que mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de la que me envió. Y esta es la voluntad de que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el día final. Este es Jesús. Y con esto yo puedo ir a la segunda pregunta. ¿Podemos perder la salvación? Basado a este versículo que acabamos de leer, no. Pero les quiero decir yo, ¿por qué no podemos perder la salvación? Quiero que leamos, antes de que leamos esto, primero, cuando hablamos de la salvación, tenemos que preguntarnos la definición de un cristiano. What's a Christian? ¿Qué es un cristiano? Mucha gente dice, muchos podemos pensar que un cristiano es una persona que hizo una oración. Que un cristiano es una persona que creció en una casa cristiana. Pero eso no es un cristiano. Un cristiano es una persona que se arrepintió de sus pecados, que confesó y aceptó a Jesús como su Salvador. Eso es un cristiano. Con eso en mente, un cristiano es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador, y por lo tanto tiene el Espíritu Santo. Quiero que leamos ahora Efesios 2, de 8 a 9.
Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante ¿qué? La fe. Esto no produce de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Un regalo no se lo puedes quitar a una persona. Un regalo no se lo puede. A mí puedes intentarlo, pues ya no es regalo. Si tú le regalas a tu hijo un Xbox, se lo puedes quitar, pues un regaño, pues sabe que se lo vas a dar otra vez. Un regalo no se quita. Especialmente cuando es de Dios. Y quiero que veamos, y voy a dar unos puntitos rápido aquí, ¿qué es lo que pasa cuando tú eres un creyente? Cuando tú aceptas a Jesús. Primero, eres una nueva criatura. Segundo, un cristiano es redimido. ¿Se acuerdan de ese canto, los redimidos de Jehová? Aquí va el otro, un cristiano es justificado. La otra, a un cristiano se le promete la vida eterna, Juan 3:16. Un cristiano es marcado por Dios y sellado por el Espíritu. Con eso ahí. ¿Ustedes han sellado vacas antes? Yo no, pero yo he visto cuando las vacas son selladas, no se les puede quitar el sello. Así nosotros somos sellados espiritualmente, que no se quita. Un cristiano se le garantiza la glorificación en Romanos 8:30, que por Jesús nosotros ahora podemos estar con Él. Un cristiano no puede perder la salvación. La mayoría, si no todo lo que la Biblia nos dice sobre el cristiano, sería, no haría sentido entonces. Entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Va a tener que seguir viniendo. Mira lo que dice Romanos 8:29. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como está bien su llamamiento. Un cristiano no puede ser creado una nueva criatura otra vez. Un cristiano no puede ser creado otra vez. Y más bien, si eso es posible, entonces estamos llamando a Dios mentiroso. Mira lo que dice Tito 1:2. Nuestra esperanza es la vida eterna, lo cual Dios que no miente y ya había prometido antes de la creación. Entonces aquí va la pregunta con esto, iglesia. Yo con una persona comenzamos a ver el tema de si pierdo mi salvación o no, yo me pregunto, ¿es salvo en verdad o no es salvo en verdad? Porque hay gente, más bien en este tiempo, en este siglo, que se guía por emociones. Aceptan a Cristo por emociones. Aceptan a Cristo porque fue un gran show y dijo, wow, gloria a Dios, qué hermosa alabanza que iba a aceptar, pero 2 semanas después cae otra vez. Eso es emoción. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Dios usa cualquier cosa para que tú aceptes al Señor. Puede usar la alabanza, puede usar cualquier cosa, pero hay un cambio después. Si no hay un cambio después de que aceptes a Cristo, tenemos que checarte. Por eso es muy importante que dice, vayan y hagan discípulos. No solamente es levantar tu mano, es hacer un discípulo, es enseñarte qué es esto. Porque hay muchos creyentes que no saben. Hay muchos creyentes que no saben de la ofrenda, del diezmo, de todo esto. Por eso es muy importante que hagamos eso. Entonces, la pregunta es, ¿él es cristiano? ¿Sí o no? ¿Conoces a Jesús? ¿En verdad? Porque cuando alguien conoce a Jesús, te alejas más de tu pecado. Yo dije hace 2 semanas, tenemos que vivir transformados. Cuando tú aceptas a Jesús, tienes que estar dispuesto a cortarte el brazo para no pecar otra vez. Yo siempre digo, ustedes han de pensar que el pastor ya es un enojón, porque siempre digo, yo soy enojón todo el tiempo. ¿Sabes por qué digo eso? Porque yo quiero públicamente que todos ustedes sepan que yo soy enojón. Porque ese es mi challenge para mí, porque no quiero ser enojón. Entonces, si yo les digo a ustedes en público, ya estoy proclamando que no lo soy, porque no lo soy. Yo soy una persona amable, soy calmado, soy chill, pero por adentro de mí les digo, Señor, transfórmame. Si ustedes vienen un domingo a echarnos la mano a las 12 a poner sillas, me van a ver con una cara muy diferente. Estoy todo estresado y mi mente ya está para explotar, pero gracias a Dios que mi esposa sabe que yo batallo con eso y me dice, it's okay, Yayo, cálmate caballo, cálmate. Así, no me dice caballo, ¿verdad? Pero no sé. Y es lo que yo quiero oír. Tenemos que trabajar todo el tiempo y va a haber cosas de ustedes que vas a cambiar una vez a la vez. Y yo siento que si se perdía la salvación, no hace sentido entonces. Makes no sense. El cristianismo, cuando tú aceptas a Jesús, Él es sellado.
Y yo hoy quiero preguntarles a ustedes, ¿conocen a Cristo en verdad? ¿Conocen a Jesús? ¿Cómo te ves tú hoy al año pasado? ¿Estás más cerca con Dios ahorita que el año pasado? ¿O todavía estás en las mismas? Y tal vez es tiempo de tomar ese paso, de aceptar a Jesús en verdad. Porque Él vino, Él murió, Él resucitó para que nosotros tengamos vida eterna. Eso es prometido para cada uno de nosotros. Nada puede levantar a un cristiano de la mano de Dios. Cuando tú aceptas a Jesús, Él es de Dios. Y nada lo va a levantar. Mira lo que dice Juan 10, de 28 a 29. Yo les doy vida eterna y nunca perseverarán. Ni nadie podrá levantarlos. ¿De quién? De la mano. Mi Padre que me la has dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Ese es Jesús. Entonces, si tú no conoces a Jesús, mi pregunta para ti, ¿te gustaría aceptar a Jesús hoy, en verdad? Y si tú eres esa persona que quiere aceptar a Jesús, levanta tu mano. Si alguien quiere aceptar a Jesús por primera vez, levanta tu mano. Otra vez estés pensando atrás, ¿aceptar a Jesús emocionalmente o no? Ponte a pensar, porque la palabra dice, por tus frutos te conoceré. Eso es muy importante. Por tus frutos te voy a conocer. Y es tiempo, eso es un proceso, iglesia. Entonces, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Son las... Un minuto, un minuto. Un minuto. ¿Por qué? Preguntaba alguien, si Dios quería que Moisés convenciera al faraón para que liberara a su pueblo, cada vez que él estaba a punto de liberarlo, Dios endurecía el corazón del faraón. Esa es una verdad de la que nos habla en Éxodo 7, lo pueden ver, que antes que pasara, Dios le dice a Moisés, cuando le dice que vaya, que él va a endurecer el corazón del faraón para que no los deje irse y Dios glorificarse. Ya volvemos como en círculo, ¿verdad? Como comenzamos, de lo que estábamos hablando. Y quiero que se lleven eso claramente en sus vidas, ¿verdad? Dios es todopoderoso y Dios es soberano. Nada se puede interponer en su plan. Dios no envía a Jesús a la tierra a ver qué pasa. Let me just send him a ver qué ellos van a hacer. Dios dice, nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Verdad? El plan era que él iba a venir, iba a morir, lo iban a crucificar. Así que, miren, también lo pueden ver en Proverbios 21:1. En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Entonces, por eso es que nosotros podemos ir a Dios y pedirle cosas que mucha gente piensa que son ridículas. Yo trabajo en el ámbito de la política pública, ¿verdad? Y cuando nosotros queremos hacer algo, traer un cambio que sea bueno para la gente, nosotros nos arrodillamos y oramos. Oramos para que Dios traiga el cambio ¿en dónde? En los legisladores. El que mira al lado dice, ¿qué hacen esta gente orando por eso? Pero yo conozco la palabra y sé que Dios puede hacer el milagro en el corazón de las personas para que hagan lo que es bueno para los demás. Así que esa es la manera en que trabajamos. Sabemos que nada puede interponerse en lo que Dios quiere hacer. Y sabemos también entonces que cuando cosas vienen a nuestra vida, Dios las ha permitido. Cosas bien dolorosas, cosas difíciles que no podemos explicar. Nuevamente nos vamos a esa cámara en donde por qué Dios permite eso. Es difícil entrar ahí porque Dios no nos dice, como le pasó a Job, ¿verdad? Job pasa por todo esto y no sabe, nunca sabe. Nosotros sabemos porque leímos la historia, pero a él no se le contesta. Así que no tan solo estoy diciendo eso como algo que estoy aplicando a este problema del faraón. La palabra misma nos lo dice. Miren, Pablo lo escribió en Romanos 9. Así que véanlo aquí nuevamente. Cuando leas esto, abre tu mente y tu corazón y permitamos, Espíritu Santo de Dios, permíteme recibir lo que tu palabra está diciendo aquí. ¿Qué concluiremos? Dice Pablo. ¿Acaso es Dios injusto? Y está hablando de este preciso momento. Dice, de ninguna manera. Es un hecho que Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla.
y seré compasivo con quien yo quiero serlo. Por lo tanto, la elección no depende de deseo ni de esfuerzo humano, esa es la gracia, ¿verdad? Sino de la misericordia de Dios, porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Este es el mismo concepto que Dios le dice cuando se encuentran a alguien inválido, una persona inválida, y le dicen, ¿por qué nació así? Fue porque su papá pecó. ¿Y qué Jesús le dice? Para que la gloria de Dios sea glorificada. Así que, pero tú me dirás, no sé si era aquí donde estaba, pero entonces, ¿por qué todavía no he hecho la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú? Este es el versículo que leímos antes, ¿verdad? ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla al barro que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? No tiene derecho el alfarero de hacer el mismo barro, unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios. ¿Y qué si Dios quiere mostrar su ira y dar a conocer su poder? Soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles. Así que Dios tiene propósitos que nosotros no conocemos, pero nosotros podemos descansar en que Él es justo, bueno, perfecto, no hay nada malo en él. ¿A quién más yo le voy a dar esa potestad de decidir y hacer juicio entre uno y otro, de separar los cabros de las ovejas, ¿verdad? ¿A quién? ¿A mí? ¿A alguno de nosotros? No, solo Dios tiene esa potestad. Así que su soberanía, su perfección, su amor, esa tensión que usted siente cuando piensa en estas cosas es bíblica. Esa tensión es bíblica y hay personas que quieren irse a un lado o a otro de eso, pero nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros nos quedamos parados en la palabra. La palabra nos muestra que Dios, nosotros somos responsables de nuestras acciones. Yo estoy condenado por mi pecado. Y también me dice que Dios tiene control de todo, de todas las cosas. Así que hay cosas que pasan en mi vida que Él, en su soberanía, en su poder, Él pudo haber parado y sin embargo las permite. No lo entendemos. Pero esas dos cosas, esa tensión es real, es bíblica y ahí estamos. Nosotros invitamos a la gente a seguir a Jesús. Lo hemos explicado en otra manera. Por ejemplo, si se acuerdan, Moisés, yo lo he usado para decir cómo yo me siento aquí, que Dios me ha llamado a levantar las manos de Yayo, ¿verdad? ¿Se acuerdan esa batalla? Abraham está en el monte, Josué está peleando abajo, ¿ok? Y Moisés, y Dios está diciendo que ellos van a ganar la batalla. Van a ganar la batalla, pero Josué tiene que bajar y poner su espada y empezar a batallar. Así es que nuestro Dios trabaja. Así que sí, Dios tiene un llamado para tu vida. Tiene un propósito que nadie puede arrancar de sus manos. Pero tú tienes que caminarlo. Yes. You gotta get up in the morning y abrir tu palabra y leer. Y no te puedes quedar pasmado, quedado, porque piensas que Dios es la promesa de Dios. Sí, la promesa de Dios que tú tienes que caminar, que tú tienes que hacer, que tú tienes que trabajar. Y así Dios va a dar la victoria. Mientras Él pelea ahí abajo, la realidad de que si ganaban o no era así, si Moisés tenía las manos levantadas. Okay. Ese misterio es el misterio de la palabra, es la profundidad de nuestro Dios. Y nosotros no tenemos que querer encajonar a Dios en nuestras propias creencias, sino nosotros aceptamos eso y tratamos de caminar siendo fiel y pidiendo a Dios por su misericordia, en su gracia, que nos muestre el camino a nosotros. Amén. Iglesia, vamos a terminar. Mientras